Los Necromongers son una de las figuras más vibrantes y reconocibles de la franquicia de Riddick. Poderosos y mortales conquistadores con una filosofía extraña y siniestra, que han capturado mundos enteros y han sido imparables durante años. La historia de esta raza se reveló parcialmente en la película Las Crónicas de Riddick, pero en realidad es mucho más profunda e interesante. Antes de encontrarse con Riddick, los Necromongers ya habían recorrido un largo camino lleno de pérdidas y dolor, y su historia no terminó después de su enfrentamiento con el legendario Furiano. En este artículo, propongo explorar juntos la historia de los Necromongers, el misterio de su origen, sus líderes épicos, su encuentro con Riddick y su destino futuro, que ahora está en un punto de interés. Los Necromongers trazan su historia desde la Hermandad de Asters, que era un grupo religioso monoteísta aislacionista. Los Asters se esforzaban por mantenerse alejados de otros mundos humanos, que les parecían corruptos, viajando largas distancias en naves con motores convencionales. Perdieron a muchos debido a las dificultades del viaje. Finalmente, los Asters aterrizaron en un planeta y colonizaron un mundo que llamaron Refugio. Poco después de asentarse en el planeta Refugio, surgieron desacuerdos dentro de la Hermandad de Asters, cuando Kobu, un distinguido científico filósofo, comenzó a predicar una idea radical para la época, de que podría haber no un solo dios, sino tantos dioses como universos. Por esta posición, los líderes de la Hermandad, los ascetas, persiguieron a Kobu. Cuando se negó a renunciar a sus creencias, los ascetas sometieron a Kobu a torturas. Día y noche lo maltrataban cruelmente, y para cuando finalmente escapó, Kobu ya no sentía dolor. Sus nervios habían muerto, y su piel se había puesto pálida por meses de oscuridad y aislamiento. Resignados a que Kobu no renunciaría a sus creencias, los Asters pronto dirigieron su ira hacia su familia, torturándolos tan cruelmente como a Kobu. Antes de acabar con sus vidas, ante los ojos de un desesperado Kobu, Kobu también habría muerto a mano de los Asters si no hubiera sido por algunos seguidores que lo ayudaron a escapar de la prisión, junto con los cuerpos de su esposa e hijos. El paria Kobu vagó por el espacio abierto en una nave robada, lamentando su mala suerte y deseando solo una segunda oportunidad: ver a su esposa para besarla, ver a sus hijos para amarlos y abrazarlos. Se decía que su tristeza era tan profunda que incluso las estrellas parecían atenuarse cuando su mirada caía sobre ellas, tan desprovistas de vida como él mismo. No está claro cuánto tiempo viajó por el vacío, pero eventualmente, Kobu descubrió una misteriosa fisura en el espacio y el tiempo, que se abrió paso a través del velo que separa un mundo de otro. Aunque Kobu no lo sabía, era el umbral, la puerta al inframundo. Con los cuerpos de su esposa e hijos, Kobu cruzó el umbral. Solo unos minutos después, Kobu regresó, pero algo en él había cambiado. Había envejecido notablemente, y en sus ojos ardía la luz de una nueva fuerza adquirida. Se había vuelto más fuerte, más rápido y mucho más sabio que hace solo unos minutos, y subiendo a bordo de la nave, relató una historia asombrosa. Kobu declaró que su familia había resucitado de entre los muertos y ahora caminaba por el mundo al otro lado del umbral, en un lugar magnífico que llamó inframundo. Ahí, según él, había vivido con ellos por eones incontables, hasta que finalmente se vio obligado a regresar para terminar lo que había comenzado. Dotado de habilidades fantásticas, Kobu llevó a cabo su venganza justa sobre los Asters. Juguetonamente mató a sus comandantes uno por uno, susurrándoles a cada uno: recibes lo que matas. Tras su victoria, Kobu asumió el nuevo título de Lord Mariscal, obligando a los sobrevivientes a inclinarse ante él y jurar lealtad eterna. Kobu reorganizó a los últimos de los Asters en una sociedad más ordenada, aunque aún no militar. Kobu nombró al nuevo orden ideológico Necroísmo, como poderoso testimonio de esto y en señal de agradecimiento a los dioses del inframundo. Ordenó a uno de sus seguidores, Oltom, el Constructor,
Construir una enorme necrópolis, su sala más sagrada, en la cima de la montaña más alta en la superficie de refugio. Kobu había visto la belleza del inframundo. La visión era tan cautivadora que decidió que toda otra vida era simplemente un error que necesitaba corrección. El estado natural era la muerte y lo que viene después. Kobu y todos sus seguidores también eran parte de este gran error, pero habiendo visto la verdad, estaban obligados a permanecer vivos hasta que el mundo conocido estuviera limpio de vida humana. Años más tarde, Kobu eligió a un sucesor. Fue Oldtown, el constructor, el oficial que había colocado la primera y última piedra del necrópolis. Oldtown viajó con Kobu de regreso al umbral. Fue un viaje difícil que duró varios meses, pero finalmente encontraron el umbral. Kobu entró ahí con su sucesor, pero solo Oldtown regresó, convirtiéndose en el nuevo Lord Mariscal. Kobu se quedó para siempre en el inframundo, y su creación, el Imperio Necromonger, estaba destinado a grandes logros. Al comienzo del Segundo Régimen, surgió una discrepancia entre los Necromongers. ¿Cómo podría permitirse la reproducción en una fe dedicada a la no vida? La solución fue prohibir toda reproducción. Esta prohibición llevó a la conclusión inevitable de que su movimiento terminaría con la muerte de la generación actual. Oldtown ya no era joven, y la construcción del portal en el umbral le había costado muchos años. Sin embargo, estaba dedicado a la idea de dar a los Necromongers el ejército más grande jamás visto. La necesidad de mano de obra era enorme. La tarea de satisfacer esta necesidad recayó sobre los hombros de un joven comandante ardiente, lleno de fe, llamado Baylock. Él era un ferviente seguidor de las enseñanzas de Kobu. Para construir la armada se necesitaban nuevos recursos, y Baylock los proporcionó en poco tiempo, conquistando y esclavizando mundos. A él le deben los Necromongers su primera armada militar, que se levantó desde refugio y partió a conquistar todo lo vivo. Oldtown eligió a su sucesor, y luego, como su predecesor, también se fue. Nathemil, el navegante, se convirtió en el tercer Lord Mariscal del Imperio Necromonger. Él fue el padre de la filosofía necro. Al principio de su reinado, ordenó desenterrar el necrópolis y colocarlo en una gran nave, la Basílica, para que la primera iglesia del necroísmo pudiera viajar con sus seguidores a las estrellas. Tras su muerte, le sucedió Baylock, el Cruel. Baylock el Cruel fue el cuarto Lord Mariscal del Imperio Necromonger. Fue el último de los nacidos en el necroísmo, ya que poco después de su nacimiento, el método principal de reproducción de los Necromongers se convirtió en la conversión forzosa de los pueblos conquistados. Durante su reinado, la esclavización de planetas se convirtió en la norma. Krill fue el quinto Lord Mariscal de los Necromongers. Fundó la Orden de los Semimuertos durante el conflicto con los Cartodoxos. Su sucesor fue Shiloh, el último. El Imperio Necromonger avanzaba de mundo en mundo, dejando solo muerte a su paso. A los derrotados se les ofrecía una simple elección: someterse al ritual de conversión que los transformaría en Necromongers o perecer. Durante esta expansión, los Necromongers se encontraron una vez con otra raza religiosa y militarizada, los Cartodoxos. Entre ellos se desató una guerra a gran escala, de la cual los Necromongers emergieron como vencedores, aunque con gran dificultad. El sexto Lord Mariscal de los Necromongers eventualmente se convirtió en Shiloh, el principal antagonista de las crónicas de Riddick. Adoptó la filosofía más sombría de su pueblo con respecto a los planetas que no querían pasarse a su lado: el infanticidio. Se creía que él sería el último Lord Mariscal, el que llevaría a todos los Necromongers a través del umbral hacia la gloria del inframundo. Con la ayuda de un artefacto de Hellion Prime, que contenía los secretos del umbral y del inframundo, Shiloh pudo utilizar más habilidades que sus predecesores, lo que lo hizo uno de los Lord Mariscales más poderosos, si no el más poderoso en la historia de los Necromongers. En su juventud, Shiloh atacó el mundo de furia,
debido a una profecía que decía que algún día un furiano lo mataría. Shiloh destruyó casi toda la raza de los furianos. Sin embargo, un niño logró escapar. Ese niño creció y recibió el nombre de Richard B. Riddick. Se convirtió en un criminal buscado, pero eventualmente su camino se cruzó de nuevo con los Necromongers. La raza de los elementales, guardianes del mundo, reclutaron a Riddick para luchar contra los Necromongers. Eventualmente, Riddick se vio envuelto en el conflicto con ellos, y al descubrir su pasado, decidió poner fin a Shiloh por sí mismo. En la batalla final con el Lord Mariscal, Riddick, aunque estaba perdiendo, lo logró finalmente, gracias a la ayuda de su amada Kira y la intervención de un comandante de Shiloh, llamado Baco, matar al Lord Mariscal. Y como los Necromongers desde el tiempo de su fundador Kobu, vivían por el principio de recibes lo que matas, según sus leyes, Riddick se convirtió en el nuevo Lord Mariscal de un gigantesco ejército militar, construido con un único propósito: conquistar todos los mundos. El destino jugó una mala pasada a los Necromongers. Su líder se convirtió en alguien que no tenía ninguna relación con su pueblo, no compartía sus objetivos ni su filosofía, y además, era su enemigo, ya que los Necromongers habían destruido la patria de Riddick. Sin embargo, los Necromongers no pudieron hacer nada al respecto, al menos inicialmente. Posiblemente esperaban que Riddick, al recibir el título de Lord Mariscal, tomara en serio su nuevo estatus, pasara por el umbral, obtuviera nuevas habilidades y llevara a los Necromongers adelante. Pero el astuto furiano no tenía intención de hacerlo. Además, detuvo las campañas conquistadoras del ejército. En lugar de eso, simplemente llevó la flota de un lado a otro en el espacio, sin atacar a nadie. Así continuó durante 5 años. Por supuesto, pronto los Necromongers comenzaron a quejarse y, a pesar de sus leyes, intentaron derrocar a Riddick. Pero el furiano resultó ser increíblemente resistente y se ocupó de todos los asesinos enviados contra él. Finalmente, Riddick accedió a transferir el título de Lord Mariscal a Baco, uno de los comandantes más respetados y famosos de los Necromongers, a cambio de que lo llevaran de vuelta a su planeta natal, Furia. Sin embargo, los Necromongers traicionaron a Riddick y lo dejaron en un planeta completamente diferente, abandonándolo a morir. El nuevo líder se convirtió en Baco, quien, siguiendo la tradición de su pueblo, se dirigió al umbral y entró en el inframundo. Ahí, Baco finalmente pasó por el rito de iniciación y adquirió las verdaderas fuerzas del Lord Mariscal. Sin embargo, Riddick logró sobrevivir nuevamente en el planeta donde lo habían dejado. Después de eso, regresó a los Necromongers para vengarse de Baco y finalmente conocer las coordenadas de su tierra natal. Pero no encontró a Baco, quien ya había pasado por el umbral. Actualmente está en producción la película Riddick, Furia, que trata sobre cómo el furiano llega a su planeta natal. No podrá hacerlo sin la participación de los Necromongers, así que probablemente veremos al menos una vez más en la pantalla a estos impresionantes guerreros. Y eso es todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y activar la campana. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.